Gracia y paz a vosotros. Amén. Les saludo en el nombre del Señor. Pues bien, les invito a que tomen su Biblia. Abran su Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Libro de el doctor Lucas, capítulo 16. Mantengan ahí abierta la Biblia. Relájense, que ya que les voy a contar una historia breve. En la mañana, cuando nos levantamos en la casa del pastor José y estábamos tomando desayuno, particularmente yo estaba tomando un Milo, el pastor José se acercó y me ofreció una sopaipilla y me dijo, por ser el predicador, básicamente él se estaba negando a su sopaipilla para bendecirme a mí con esa sopaipilla. Yo le dije en ese momento, gracias hermano José. Ahora sabe por qué. Porque eso va a servir de ilustración inicial a todo lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Amén. El punto es, él se negó a sí mismo para bendecir al predicador con una simple sopaipilla. Alguien podrá decir, pero ¿es eso una sopaipilla? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque esconde un principio. El negarse a sí mismo para bendecir la obra de Dios para que el predicador esté fortalecido. Amén. Mantenga y capture eso hasta el final de todo el mensaje. Bien, el mensaje de hoy está registrado en el capítulo 16 del doctor Lucas, de nuestro hermano Lucas, desde el versículo 1 al versículo 15. Repito, el mensaje de hoy está estacionado en el capítulo 16 de Lucas, desde el versículo 1 al 15. ¿Ya? El eje temático de la exposición del día de hoy va a girar en torno a tres temas. Si bien es cierto, están relacionados verticalmente de acuerdo a la narrativa que veremos, no obstante, hay tres ejes temáticos o tres puntos principales que quiero que su mente capture. ¿Ya? Punto 1. La parábola de Jesús. Punto 1. La parábola de Jesús. Eso lo vemos desde el versículo 1 al 8. Desde el versículo 1 al 8 veremos la parábola de Jesús. Cuando la leamos entenderemos de qué parábola se trata. Segundo eje temático, la exhortación de Jesús. Y eso está registrado desde el versículo 9 al 13 del capítulo 16 de Lucas. O sea, Jesús realiza una narrativa de la parábola. Más específicamente, Lucas registra lo que Jesús dijo en su momento. Y después Jesús realiza una exhortación a sus discípulos una vez que acaba la narrativa de la parábola. ¿Ya? Y por último eje temático tenemos la confrontación de Jesús. La confrontación de Jesús. Eso lo vemos en el versículo 14 y 15. ¿Ya? Entonces vamos a ver tres ejes temáticos. La parábola de Jesús, 1. 2. La exhortación de Jesús. Y 3. La confrontación de Jesús. Amén. Ya. Retenga eso en su mente. Pues bien, vamos ahora a dar lectura a estos 15 versículos. Dice así en el nombre de Jesús, si usted quiere se pone de pie. Dice así
repito, en el nombre de Jesús. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Tomad vuestros asientos. El autor de este libro es el doctor Lucas. Así lo ha creído la tradición de la historia de la iglesia a través del tiempo. Amén. ¿En qué fecha fue escrito el libro de Lucas? La convención ortodoxa y conservadora dice que fue aproximadamente entre el año 60 y 62. ¿A quién se escribió este libro inicialmente? A un personaje llamado Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo. Amén. Se dice que era un dignatario de la parte administrativa pública del Imperio Romano. Más allá no hay datos.
Lo que sí sabemos que tiene que haber sido un hombre noble, que probablemente haya tenido un puesto político en ese tiempo, alguna autoridad, o alguien muy respetado. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y además escribió el libro de Hechos. Podríamos decir que escribió esos dos libros. Amén. Es conocido como el doctor Lucas, ya que era médico. Ahora bien, dentro de los 24 capítulos del libro que lleva su nombre, Lucas, nos encontramos con el capítulo 16, donde se encuentra la narrativa que hemos leído en esta ocasión. Y particularmente, como dije ya al comienzo, vemos tres ejes temáticos. Jesús nos relata una parábola, desde el versículo 1 al 8. Posteriormente, debido al relato de la parábola, Jesús hace una exhortación a sus discípulos. Eso es importante. La exhortación es a sus discípulos. Amén. Como dice al comienzo, dijo también a sus discípulos. Jesús está comunicando esta parábola a sus discípulos. Y la exhortación desde el versículo 9 al 13 es a sus discípulos. Amén. En cambio, los últimos dos versículos es a los fariseos. O sea que podríamos decir que mientras acontecía este fenómeno lingüístico de Jesús, estaban los discípulos y por ahí estaban los fariseos. Amén. ¿Ya? Bien, entremos en materia y entremos a la parábola de Jesús propiamente tal. En este primer eje temático vamos a ver 4 cosas. La acusación hacia el mayordomo. Hay un mayordomo que es acusado. Hay un mayordomo que es acusado. Amén. Este mayordomo posteriormente reflexiona debido a esta acusación. Ese sería el subpunto 2. El punto 3, el mayordomo ejecuta un plan. Y 4, el mayordomo recibe una alabanza de su amo. Esos son los 4 puntos dentro del primer punto. Comencemos. Dice, dijo también a sus discípulos. Bien, a los discípulos Jesús le ha de comunicar lo que sigue. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. En el contexto de Lucas, había muchos hombres ricos como hay en día, que tenían ciertas fincas que dejaban a cargo de un mayordomo, de un administrador, que tenía que dedicarse a proveer alimento a los criados, como también tratar con las personas que hacían negocios con el amo. Entonces un administrador en ese tiempo era una persona que tenía mucha autoridad. Es decir, representaba en la práctica a su amo, incluso para celebrar contratos y hacer negocios. Por lo general, el mayordomo era alguien que había nacido dentro de la familia. Por lo general, no digo que sea el caso, pero es probable, ¿ya? La cuestión es que un mayordomo era una persona que se consideraba fiel, a buenas y a primeras, cuando se miraba desde el exterior, porque si este es mayordomo, punto 1, sabe, punto 2, es honesto, punto 3, es leal al amo, por eso se mantiene en el cargo. Amén. Eso es lo que la persona, la sociedad, podría pensar a primera vista, ¿ya? Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¡Wow! Aquí ya cambiamos la historia. Este administrador fue acusado. No se nos dice quién específicamente lo acusó, pero evidentemente fueron algunas personas
que estaban observando la mayordomía de este administrador y sabían que lo estaba haciendo mal. La cuestión es que fue acusado. Se le imputó una mala acción. Se le imputó una mala realización de su vida, de su cargo administrativo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, alguien que no sabía administrar los bienes. Los derrochaba en cosas que no tenían propósitos. No sabía administrar los bienes. O sea, un administrador que no sabe administrar. Se espera de un administrador que sepa administrar. Amén. Pero este administrador era disipador, derrochaba, quizás gastaba las cosas en lo que no debía gastar. La cuestión es que estaba haciendo mal uso de los recursos de su patrón, de su amo. Y siempre hay un ojo observando, siempre hay ojos observando. Y fue acusado. Amén. Fue acusado. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, recién ahí el amo lo llama. Entonces le llamó y le dijo. Entonces, wow, situación complicada del mayordomo. Amén. Muy complicada. Y le dijo, ¿qué le dijo? Le hace una pregunta. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. ¡Wow! Los ministros en algún momento van a escuchar esa palabra. No en el sentido de perder la salvación, porque nosotros sabemos que la salvación no se pierde, sino en el sentido de la administración de su servicio dentro del reino de Dios. Amén. Así que hago aquí un paralelo aplicativo, Amén. anticipado, porque la aplicación viene más después. Entonces, dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de que predicaste. Probablemente se le pregunte a los pastores, a los ministros. Da cuenta de que enseñaste. Da cuenta cómo administraste los misterios de Dios ante el rebaño. Gloria a Dios. Es aquí cuando comenzamos a transpirar los que predicamos. Da cuenta de tu mayordomía. Porque ya no podrás más ser mayordomo. Wow. Mire, que el amo, de acuerdo al relato de esta parábola, ya le quitó el cargo, al menos oralmente. De manera oficial todavía no se lo quitó. Eso lo vamos a ver en la narrativa que sigue. Pero al menos ya le anticipó, no serás más mayordomo. No obstante, da cuenta de tu mayordomía. Ahí pasamos al segundo subpunto, la reflexión del mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, cuando el amo le había dicho, da cuenta de tu mayordomía y de que ya no iba a ser más mayordomo, entonces el mayordomo dijo para sí. Se puso introspectivo, se puso para adentro, empezó a reflexionar. Entonces el mayordomo dijo para sí una pregunta, ¿qué haré? ¡Wow! Un escenario muy complicado. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Nótese que el mayordomo ni siquiera se preocupó porque era disipador. No se preocupó por eso. Lo que se preocupó es porque se le iba a quitar el puesto. O sea, ni siquiera hubo un arrepentimiento, quizás de aquí para adelante lo voy a tratar de hacer mejor. No, nada. Nada. A él le preocupó que iba a quedar sin la mayordomía. ¿Qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Y dice, cavar no puedo. ¿Qué significa eso? No puedo trabajar físicamente. Lo más probable es que este mayordomo no estaba acostumbrado a hacer trabajos de peso.
trabajos de campo, diríamos. Era como, no sé, pues era el lindo que mandaba nomás. ¿Me entiendes? Yo conozco a varios así. Pero este dice, cavar no puedo. O sea, no tengo las condiciones físicas para trabajar. Es probable que haya sido sincero, o es posible que simplemente no le gustaba ese tipo de trabajo. Mendigar me da vergüenza. Eso revela orgullo. Estaba tan acostumbrado a estar en la cresta de la ola, edificando su propio orgullo ante los demás, que ponerse a mendigar. Oh, mira, pues si él era administrador, ahora está mendigando. Era un ataque contra su orgullo. Era una verdadera espada clavada en su ego. O sea, no le gustaba trabajar físicamente, con trabajos pesados, y más encima era orgulloso. Me da vergüenza. Ya sé, y ahí se le ocurre una idea, dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Qué quiere decir esto? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Eso indica que todavía en la práctica no se le había quitado la mayordomía. Él solo sabía que se le iba a quitar, pero todavía no se le quitaba propiamente tal. ¿Ya? Entonces seguía teniendo autoridad. Podría seguir celebrando contratos a nombre de su amo. Amén. ¿Ya? Amén. Dice, ya que sé lo que haré, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya, la cuestión es la siguiente, y aquí pasamos al tercer punto, la ejecución del plan del mayordomo, y aquí vamos a ver qué significa eso de que me reciban en sus casas. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo. Ya, el amo tenía deudores. Él había celebrado contratos de negocio con clientes de su amo. Mire la astucia, mire la sagacidad, mire la inteligencia. Este personaje, este mayordomo, está actuando con sabiduría en un contexto totalmente complicado para él. Dice, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Eso era mucho dinero, hermano, mucho dinero. Usando una terminología más contemporánea, eran muchos sueldos mínimos. Amén. Dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tú 50, siéntate pronto y escribe 50. O sea, le perdonó el 50% de su deuda. Wow, este deudor está pero maravillado con este administrador. Desde ya se siente comprometido con él. ¿Ya? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le condonó el 20%, si no me equivoco. Amén. Wow. Es aquí, ante la sagacidad, inteligencia, visión, podría decir alguien, que aparece el versículo 8. Entonces dice, y alabó el amo al mayordomo. El amo supo de la estrategia de su mayordomo, que él le iba a quitar la mayordomía, y supo cómo actuó en ese escenario complicado. Por eso el amo se sorprendió y dice, y alabó el amo al mayordomo malo. Mírese, el amo sabía que el mayordomo era malo, pero lo alabó.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Es como que dice, oye, a este le voy a quitar la pega, pero se mandó una jugada a su beneficio muy buena. Cualquier coincidencia con la realidad, cuando alguien sabe que ya lo van a echar, ¿ah? A veces arregla su mochila, ¿o no? ¡Qué inteligencia!, ¿no? Y dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Todos sabemos que los incrédulos hacen estas jugadas todo el tiempo. Amén. Amén. Sin embargo, los cristianos, los que son cristianos, los hijos de luz, están ahí. No es que me da miedo sacar eso, es que mi conciencia, es que cómo predico después. Y incluso los incrédulos a veces te miran como tonto. ¿Qué es tonto este? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es tonto? Yo le podría decir, no soy tonto, solo estoy frenado. Amén. No te pases película. Pero eso ya es una añadidura a la exposición. Eso no lo crea. La cuestión es, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Este versículo 8 es como el motor sobre el cual gira todo lo que se va a decir en cuanto a la exhortación, en cuanto a la narrativa previa, etcétera, etcétera. Aquí lo que se resalta es la inteligencia y la sagacidad de un hombre que está en una situación complicada, un hombre incrédulo que saca un conejo debajo la manga y hace maravillas a su beneficio, que ve que su futuro está comprometido, entonces hace magia, uso la palabra magia entre comillas, y actúa sabiamente en pro de su propio beneficio, se asegura el futuro. Por eso yo titulo este sermón, Invierte en tu futuro. Aquí Jesús está alabando la actitud de un incrédulo, de un mayordomo malo que en una situación complicada hizo todo para asegurar su futuro temporal. ¿Ya? Usa la influencia y la autoridad que tenía para hacer contratos a nombre de su amo, para condonar deudas y comprometer a estas personas para que después le devuelvan un favor cuando él ya no tenga pega. Es como decimos los dichos acá, hoy por ti, mañana por mí. ¿Ya? Entonces, hemos concluido el primer eje temático, la parábola de Jesús. Pasemos al segundo eje temático. La exhortación de Jesús. A la luz de haber entendido lo que ya entendimos, recién ahora puede haber exhortación. Porque la exhortación se basa en el primer eje temático. O sea, Jesús no era de los que retaba o exhortaba sin saber por qué. O sea, de repente a mí, en el pasado, a mí cuando era niño, de repente a mí me retaban y me decían, ¿por qué me reta? Porque yo sentía el puro charchazo nomás. Ningún relato parabólico previo, nada. ¡Pah! Lloraba, me iba a acostar y después, como no sé, como al otro día cuando ya estábamos entre comillas de buena, sabía por qué. Ya. La cuestión es así. La exhortación de Jesús. Aquí vamos a ver 3 subtemas. Punto 1, el uso correcto de los recursos. Punto 2, la fidelidad y la injusticia. Punto 3, la integridad en el servicio. ¿Ya? Comencemos con el primero. El uso correcto de los recursos. Versículo 9. Dice, y yo os digo,
aquí ya a los discípulos, Jesús diciéndole esto a los discípulos, comienza la exhortación. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Eso como que a priori me suena como raro. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si quizás aquí hubiera estado predicando un falso apóstol, se hubiera aprovechado de esto y hubiera avalado sus sinvergüenzuras de andar robándole plata a la gente. Amén. Y hubiera tratado de justificarlo. Pero no es así. Vamos a ver por qué. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Propósito, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hermano, Jesús es perfecto. Amén. Jesús no solo no pecó, Jesús no podía pecar. Amén. Él es impecable. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo, hermano, esta es una parábola la que relató antes. Lo que Jesús está diciendo en términos explicativos es: así como un incrédulo cuando se siente en una situación o se encuentra en una situación complicada, actúa sagazmente y lo entrega todo para garantizar un buen futuro temporal, con mejor razón ustedes, los discípulos, los creyentes, eso es lo que está diciendo. Con mejor razón ustedes, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es discípulos. Eran los discípulos de Jesús. O sea, ellos iban a salir a predicar por el mundo. Amén. A evangelizar, llevar el evangelio de la gracia de Dios al mundo. Lo que le está diciendo, si un incrédulo malo actúa sabiamente para lograr un futuro temporal para él bueno, con mejor razones ustedes que trabajan para cosas eternas. Amén. Es decir, ganad amigos por medio de riquezas injustas. ¿A qué se refiere eso, riquezas injustas? No significa que los discípulos deberían practicar fraude para usar sus riquezas en pro de ganar amigos. No significa eso. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros los creyentes, cuando se nos paga un sueldo a fin de mes, y si nosotros trabajamos honestamente, ese acto no es obtener una riqueza injusta, esa es una riqueza justa. Sin embargo, si uno rastrea de dónde viene ese dinero antes de que llegue a uno, hubieron una lista de fraudes que uno no conoce, pero que el Señor conoce. ¿Me sigue? Que este lo estuvo robando, se lo entregó al otro que compró, que este robó, que se lo entregó al otro que compró, hasta que tú trabajaste y te pagaron. ¿Me está siguiendo? En ese sentido, Jesús está diciendo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas de los incrédulos, que al final, obviamente, de buena manera llega a un creyente. Amén. Pero ¿qué significa ganar amigos? Lo que está diciendo es, los recursos que tú recibas, en este caso específico el dinero, pero puede ser tu tiempo, pueden ser tu fuerza, etc. Tus recursos económicos, creyente, discípulo, en el contexto se le está diciendo a los discípulos que iban a salir a predicar por el mundo después. Le está diciendo, inviertan su dinero para ganar amigos. Lo que está diciendo es inviertan su dinero para la logística de la evangelización. Amén. Inviertan su dinero para que la obra de Dios avance. Inviertan su dinero, por último, para arrendar una carreta que me lleve a Esmirna. No sé, por decir algo. Amén. Inviertan su dinero, sus recursos en el reino de Dios para ganar amigos. ¿Qué significa ganar amigos? Que Dios en su gracia salva a gentes. Salva a gente que pasarán a ser nuestros amigos. Ahora habrá comunión. Lo que le está diciendo, invierte el dinero para que pueda
a ver evangelismo, de ir para allá, de ir para acá, y Dios salva, entonces ahora tendrás más amigos, más hermanos. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? Tú que invirtiste dinero en la evangelización, en tu futuro, llegará el día básicamente que vas a morir. Vas a llegar a las moradas eternas. Gloria a Dios. Vas a llegar a las moradas eternas, vas a llegar al cielo, en otras palabras. Y dice, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Franco invirtió dinero para apoyar la obra de Dios aquí en la iglesia bíblica por su gracia en Yanquihue, de diferente manera, invirtiendo su tiempo en la logística de la cuestión que funcione bien acá, el sonido, qué sé yo, estoy poniendo ejemplos prácticos. Invirtió dinero para apoyar al pastor de esta iglesia, para que sea sostenido, porque los ministros deben ser sostenidos. Y no estoy hablando de diezmo, que quede claro. Estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de sostener el ministerio, estoy hablando de sostener a quienes nos enseñan la palabra de Dios. Amén. Y debido a eso, de repente se predicó y Dios salvó a alguien por su gracia. Y ese que salvó se murió 2 semanas después, ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que un día Franco va a morir y va a llegar al cielo. Y el hermano Pedro, que Dios lo salvó, lo va a recibir a Franco en el cielo y le va a decir, gracias por lo que invertiste, porque gracias a eso ese día ese hombre pudo predicar y yo escuché el evangelio de Dios y Dios me salvó por su gracia. Eso es lo que se está tratando aquí. Gloria a Dios. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Amén. La pregunta es, ¿cuántos amigos te van a recibir a ti cuando llegues al cielo? Obviamente te va a recibir el Señor, pero estamos hablando aquí de la gente que Dios salvó por su gracia y tú pudiste participar apoyando la obra de Dios. ¿Cuántos te van a recibir en el cielo? Esa es una pregunta que debes contestarte tú, hermano, porque tú solo sabes cuánto has dado para el reino de Dios. Y eso no siempre se ve en la parte pública de la ofrenda en el servicio. Porque a veces el que pone 1,000 pesos en secreto da mucho más. Amén. Y a veces el que pone 10,000 pesos es la única vez que pone y nunca más. Y no estoy diciendo que no lo haga. De hecho, la ofrenda es el lugar por excelencia en el cual deberías bendecir la obra de Dios. Amén. Así que insto a ofrendar con amor en esta iglesia local que está comenzando, para que esos recursos se inviertan en el reino de Dios y esto siga avanzando por la gracia y la soberanía de Dios. Amén. No te estoy diciendo que porque tú pongas algo el día de mañana vas a tener una 4x4. Yo no caigo en esas actitudes de teología de la prosperidad. Lo que estoy diciendo es que inviertas en el reino de Dios y un día tu recompensa estará en el cielo. Gloria a Dios. En el cielo, ahí serás recompensado, porque si bien es cierto la salvación es por gracia, pero los premios que se darán en el cielo son por vuestras buenas obras de piedad que realizamos durante este tiempo. Amén. 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 Bien, la fidelidad y la injusticia. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí estos son principios. Son principios. Algunos dicen, no, ¿cómo me gustaría tener dinero para bendecir la obra de Dios? Entonces yo respondo, si no bendices la obra de Dios con lo que tienes hoy, no te creo que vas a bendecir la obra de Dios cuando Dios te dé mañana. Amén. No se trata de la cantidad, se trata de adorar
aplicando el principio en lo mucho o en lo poco, de acuerdo a tu realidad. Por eso que la viuda dio más que todo el resto. Amén. Porque dio de todo lo que tenía. Los otros, es lo que les sobraba. Amén. Por eso que un hombre puede tener poco dinero, pocos recursos, pero si lo da todo, ante los ojos de los hombres puede ser insignificante, pero ante los ojos de Dios lo dio todo. Gloria a Dios. Lo dio todo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Que es el mismo principio, pero al revés. Amén. Y te lo voy a decir en chileno: seguí charcha en lo poco, seguirás siendo charcha cuando seas gerente. Amén. Si eres un tipo agallado, buena onda en lo poco, la idea es que sigas siendo un tipo agallado y buena onda cuando seas gerente. Amén. Algunos dicen: mira, todo ahora porque tiene un buen puesto, ¿cómo cambió? No cambió. El puesto solo lo desenmascaró. Siempre fue así. Porque eso es el principio. Si él se comportó de mala manera cuando está arriba, igual lo era cuando era pequeño. Solo que el puesto le sacó la máscara. Amén. No es que haya cambiado. Siempre fue así. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, injusta ya entendemos a qué nos referimos, lo dije recién. ¿Quién os confiará lo verdadero? O sea, lo que está diciendo es a sus discípulos, de manera explicativa: si no soy fiel en vuestros recursos ahora que estoy con ustedes, no lo van a hacer después cuando yo me vaya y los envíe al mundo. Amén. Pero si son fieles en vuestros pequeños recursos ahora que estoy con ustedes, obviamente se les dará lo vuestro. Pero si no lo hacen, ¿quién os dará lo que es vuestro? En la dimensión eterna estoy hablando. Tercer punto del segundo eje temático: la integridad en el servicio. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza es un Dios. No en el sentido per se, porque la riqueza en sí mismo no es ni bueno ni malo. Amén. Sino que es un Dios cuando los seres humanos le aman. Amén. Cuando uno ama el dinero o la riqueza se convierte en Dios. Entonces no podéis amar a las riquezas y amar a Dios. No, eso no tiene sentido. O amas al uno o amas al otro. Hay gente tan penca, hermano. No porque yo no me considere pecador, porque soy hijo de Adán en cuanto a mi nacimiento. Lo que quiero decir es que hay gente tan penca que he conocido en la vida que ni sirven a Dios bien ni se descarrían de verdad. Hasta para descarriarse son pencas. Hasta para descarriarse son pencas. Un pie adentro, un pie afuera. Ahí, 50-50, 50-50. Yo prefiero una persona que se descarríe pero con todo y se vuelva un diablo, a una persona que es medio cristiano y medio diablo. Es como esa gente, usando ejemplos prácticos, que nunca está en contra tuyo, pero tampoco nunca está a favor tuyo.
Es como que quiere quedar bien por los dos lados. Estoy con usted, hermanito. Se da vuelta al hermanito y nada que ver lo que hizo. Entonces, debemos ser íntegros en el servicio. Por la gracia de Dios, no por nuestras obras en la carne, sino que por la gracia de Dios, servir a Dios. Y si pecamos, decir que pecamos. Amén. ¿Usted quiere ser bíblico? Entonces diga que ha pecado, porque eso es bíblico. Amén. El que confesare su pecado, el que se arrepintiere, confesare su pecado y se apartare de él. Bien, eso Jesús se lo exhortó a sus discípulos. Eje 3, la confrontación de Jesús. Ya no es una exhortación en amor, piadosa, contacto, sino que ahora pasa a una confrontación directa a Jesús. Y cambia a los destinatarios, pasa de sus discípulos a los fariseos que estaban por ahí. Amén. El versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Ávaros y se burlaban de él. Esta es la audiencia de la confrontación, los fariseos. Los fariseos, hermano, básicamente eran lindos por fuera, pero eran feos por dentro. Amén. El legalismo, Amén. el obrar por el obrar, la apariencia externa. El que tiene un demonio o tiene 8 demonios, pero sigue siendo el mismo diablo. El que barre la casa. ¿Me capta? Y aquí los remito al mensaje pasado. Los fariseos, moralismo externo, cáscara, buena apariencia, féretros lindos, hermosos, maravillosos, pero por dentro hediondez, putrefacción. Amén. Entonces Jesús confronta a estas personas, a los fariseos, y les dice que eran ávaros. Le gustaba la riqueza por la riqueza. La riqueza por la riqueza. Le gustaba tener cosas por tener cosas. Y se burlaban de él. Estos fariseos, estas personas, por lo generalmente son burlones. Burlones. Se burlan de todo. Se burlan de la verdadera piedad. Se burlan cuando alguien realmente quiere buscar al Señor. Amén. Dicen tanto que va a hacer. Cuando hay alguien que realmente está buscando a Dios, motívale a que siga buscando a Dios. Amén. Amén. El contenido de la confrontación. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Usted sabe que a los hombres les gusta la apariencia, Amén. les gustan las chayas, les gustan las luces, les gusta lo que emborracha los ojos, les gusta el cuento. Pero lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Amén. Porque Dios conoce el corazón. Amén. Así que usted critíqueme todo lo que vea de mí. Tiene permiso. Critíqueme. Y si me va a criticar, critíqueme para bien, para que yo mejore. Amén. ¿Ya? Pero no se meta con mi corazón. Porque eso solo lo conoce Dios. Amén. Así es. Porque puede ser que yo aparentemente actúe externamente de una forma cuestionable, digo aparentemente. Sin embargo, puede ser que en el corazón Dios esté tratando conmigo de una forma particular. Amén. Así que no sea pronto para juzgar el corazón. No juzgue la intención de las personas. Amén.
No ande diciendo por ahí, ¿por qué se enoja tanto? No es enojo, es pasión. Interprete bien. No juzgue el corazón. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. La actitud farisaica es la actitud que siempre se defiende de todo. A veces hay que no defenderse, aunque tú tengas un argumento de este tamaño para tapar la boca. Repito, a veces no hay que defenderse cuando están siendo injustos contigo. Aunque tú tengas un argumento de este tamaño para tapar la boca y que todos digan: ¡ah, ahora entendemos! No. Cuando no te defiendes delante de los hombres, ganas arriba. Ganas arriba porque prefieres sufrir la injusticia delante de los hombres. Injusticia. Pero Dios te hará justicia un día en el tribunal de Cristo. Amén. Cuando te diga: Franco, pasa adelante. Ahora te toca a ti. Esto es ilustración, negativo, no es que esté en la Biblia literalmente. Pasa acá. Por decirlo de alguna manera, todas las veces que creyeron que Franco pecó y actuó de manera incorrecta, ahora vamos a explicar qué es lo que realmente pasaba. Amén. Y Dios exhibirá tu justicia como la luz de la aurora. Gloria a Dios. Amén. Y no es profecía. Es que como que se notó algo así. Es entender la verdad de la Biblia y explicarla. Hay veces, hermano, cuando te ataquen a ti como persona, silencio. Cuando ataquen la verdad, un león. Ahí es distinto. Amén. Ahí es distinto. A mí atácame todo el rato. A mí atácame todo el rato. No hay problema. Con eso solo logras que mis bienes celestiales aumenten en el cielo. Ahora, la aplicación para nuestra vida personal, a la luz de lo que ya hemos entendido. Nuestros recursos, el dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, entrégalo al reino de Dios. Amén. El ejemplo es del administrador malo, que aún siendo malo, actuó con sabiduría para asegurar su futuro. Tú invierte tus recursos en la obra de Dios para asegurar tu futuro de recompensas y regalos un día cuando estés en el cielo. Porque yo les voy a decir algo. Nosotros no vamos a ir a flojear en el cielo o en el siglo venidero, en la nueva tierra o en el nuevo cielo. Allá van a haber cargos, van a haber puestos administrativos. Y eso va a depender de tu fidelidad en este tiempo. Amén. Puede ser que aquí alguien esté arriba y tú un poquito abajo, pero en el cielo, en cuanto a rango, tú vas a estar arriba y el otro abajo. Todos en el cielo, porque la salvación no se pierde. Amén. Pero otras cosas son las recompensas. Para eso hay que estudiar el tribunal de Cristo para entender esa doctrina. Amén. Ahora, nuestros recursos personales, ¿en qué lo hemos gastado en nuestra vida? Si bien es cierto, todos hemos fallado en la parte administrativa y pidiéndole perdón al Señor por esos fallos, sin embargo, también te pregunto, ¿has invertido en el reino de Dios? Invierte tus recursos económicos en el reino de Dios hoy y tendrás dividendos espirituales en la eternidad. Amén. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tu tiempo? Ahora la iglesia ofrenda para la obra de Dios. No ando con vueltas, te lo digo directamente. Tienes que ofrendar tu dinero para que esta obra siga avanzando.
para que los que ministran acá sean sostenidos, porque esa es la verdad. La verdad, estimado, es que los ministros deben ser sostenidos por la iglesia a la cual está siendo ministrada. Si estás siendo alimentado con cosas espirituales, es obvio que tienes que entregar los materiales. Y ni siquiera me da ni un pelo de vergüenza, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, predicar, aconsejar, es un trabajo. Lo que pasa es que la tradición nos ha enseñado que los pastores, que los líderes preparan su sermón 2 horas antes. Malos obreros. Amén. Y hasta los más pencas abren la Biblia por fe y buscan el mensaje en el momento. Amén. Todo para autopromoverse como súper espirituales. Pura carne. El hombre diligente debe preparar al menos una semana su sermón. Amén. Estudiando palabra por palabra. Estudiando el libro completo para estudiar un capítulo. Ser acucioso. Ser esmerado. Si Dios le brinda el estudiar los idiomas originales, gloria a Dios, mejor todavía. El griego, el hebreo, el arameo. Entender cada categoría gramatical del párrafo que has de exponer. Los artículos, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las interjecciones, etc. Amén. Debe luchar con el texto como el minero cava la tierra para buscar el tesoro. De la misma manera, el exegeta, el predicador, debe meterse con el texto y debe tomarlo como algo personal. Y meterse con él hasta que cabe y extraiga los tesoros. Gloria a Dios. Los tesoros de la palabra de Dios, no en el sentido que se afiebre y comience a alegorizar el texto, sino que simplemente abra el texto, el sencillo pero glorioso texto, lo abra y lo exponga y la gente vea el texto como nunca antes lo había visto, porque el texto fue abierto. El texto fue abierto y cuando el texto es abierto y es derramado sobre la comunidad de creyentes, el Espíritu Santo obra y abre más incluso el entendimiento. Amén. Que incluso el que escucha entiende cosas que ni el mismo expositor todavía ha entendido gracias a que el texto fue abierto. Amén. Porque el Espíritu Santo toma la palabra y aplica a situaciones que yo ni siquiera conozco. ¿Me entiendes? Aplica. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, hermano. Amén. La iglesia está comenzando acá y la iglesia desde entrada debe entender que debe invertir sus recursos en el reino de Dios para que un día reciba dividendo en el cielo. Entonces, mi consejo, la aplicación es: invierte en tu futuro. Y cuando digo tu futuro me refiero a la eternidad. Gloria a Dios. ¿Me sigue? Y no le creas los conejos debajo de la manga que pudiera sacar un teólogo de la prosperidad, que eso es otra cosa. Amén. Oremos al Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta. Señor, he sembrado y usted dará el crecimiento. Otros regarán. Yo he sembrado, otros regarán. Pero quien da el crecimiento eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos.